Saludos, bienvenidos a esta nueva sesión de trabajo de nuestro seminario sobre construcción de géneros discursivos en el doctorado en Ciencias de la Educación de la UPEL, la extensión Mérida. En esta ocasión vamos a movernos de los géneros discursivos hacia la escritura académica. Hemos venido trabajando un poco desde la lingüística y vamos a darle un enfoque más funcional, si se quiere, más hacia la aplicación, que es lo que nos va a servir a nosotros en este ciclo de formación doctoral. Permítanme compartir una presentación que tengo para ustedes acá sobre las lecturas y el tema de conversación que hemos planteado para este módulo. Como les venía diciendo, hasta ahora, bueno, pues hemos estado discutiendo desde la lingüística del discurso para llegar a una comprensión general de lo que son los géneros discursivos y su utilidad en nuestro proceso de formación como investigadores. Hemos iniciado con las nociones de texto, contexto, discurso, y para ellas y desde ellas, mejor dicho, hemos tomado aspectos sobre los cuales nuestra comprensión de los géneros discursivos se puede sostener, una comprensión que nos lleva a verlos como una forma de ampliar ese saber que tenemos sobre la escritura académica, y en ese proceso lo llevamos incluso a aspectos de la comunicación humana. Ya lo decíamos desde Bakhtin, no hablamos en oraciones, no hablamos en palabras, no hablamos en frases, hablamos en géneros discursivos. Entonces, en ese proceso de obtener una visión general de la interacción humana a través de los géneros discursivos, de la naturaleza dialógica, polifónica, intertextual, esa naturaleza a través de la cual nosotros nos construimos como individuos en las diferentes esferas de uso de la lengua y diferentes esferas del conocimiento en las que participamos. Ese ha sido el gran marco que le hemos dado a esta comprensión de los géneros discursivos. En ese amplio repertorio de esferas en las cuales nosotros nos podemos em, desarrollar como individuos, el enfoque nuestro acá es hacia la comunidad de conocimiento, hacia nuestra comunidad académica, esa comunidad en la que nos estamos formando. Así, los géneros discursivos, como hemos visto, sirven para construirnos como sujetos en esa esfera, em, en la que debemos además desarrollar nuestra identidad como investigadores, la cual deriva de nuestra capacidad de posicionarnos respecto al discurso académico, de nuestra capacidad de desarrollar una voz propia, de dialogar con autores, con sus textos, con sus contextos, de dialogar con nuestra audiencia también. Y este módulo de trabajo ah, propone un giro en esa dirección. Empezamos con un par de citas de Camps y Casteló. Hablan de la recurrencia, perdón, que la recurrencia de situaciones da lugar a la recurrencia del conjunto de características verbales de los enunciados que se generan en ellas y que llegan a tener cierta estabilidad. Em, Esto es cierta estabilidad, y entonces esa recurrencia dan lugar a lo que se denomina géneros discursivos. Ah, es decir, estamos de acuerdo ya en decir que los géneros discursivos son estructuras más o menos estables. Esas estructuras más o menos estables de textos a través de los cuales interactuamos se dan con base a una frecuencia, a esa recurrencia de la que hablan Camps y Casteló. Y es que, según estas autoras, los géneros absorben las características de las situaciones recurrentes en que el lenguaje se genera y devienen en motivos socialmente compartidos de dichas acciones. Entonces, estamos viendo que no solamente, como ya hemos venido conversando, se trata de forma, sino que la forma se adapte, de alguna manera representa el contexto en el cual esa forma eh, es producida para comunicar un sentido. Entonces, aquí tenemos forma, sentido como un todo,
difícilmente divisible, pero que además ocurre en un contexto al cual se adecua. ¿Ok? Entendemos los géneros discursivos como actividades discursivas, por supuesto. Los sistemas de actividad en los que nos vemos implicados los humanos son muy diversos, y esto lo leemos de Camps y Castelló, y la actividad humana se desarrolla en la confluencia no siempre armónica entre los sistemas de actividad. Estas autoras, perdón, ofrecen el modelo de sistema de actividad de Engerstrom como una forma de mostrar el complejo entretejido de acciones implicadas en una actividad, que se ven enmarcadas en redes sociales, en las que existe una división del trabajo según la que los sujetos generan objetos producidos a través de los instrumentos pertinentes a su actividad y que vienen a satisfacer las necesidades de consumo de una comunidad, a través de la distribución e intercambio de esos productos, de los productos que derivan de dicha actividad. Si pensamos en actividades discursivas inherentes a la investigación, que finalmente es lo que nos atañe acá, entenderemos que nuestro producto es la investigación y sus resultados, que contamos con instrumentos para llevar a cabo esa investigación, que esa investigación suple las necesidades de una comunidad de conocimiento, y esas necesidades pues derivan del el resultado de intercambios entre y las investigaciones resultan también, derivan también del intercambio entre miembros de la comunidad de conocimiento, en la que existen además reglas para su producción y distribución. Es decir, esto estamos viendo que esos productos terminamos conociéndolos, entendiéndolos como géneros discursivos que se dan en ese sistema de actividades. Y si nos ubicamos en nuestro haber y en nuestro hacer como académicos, entonces podremos identificar los géneros que ya hemos venido conversando como productos, y el tipo de actividades que determina la generación de ese tipo de productos y la distribución de ese tipo de productos también. Nuestro producto es expresado y distribuido a través de textos funcionales dentro de la comunidad y que son centro de la actividad discursiva. La funcionalidad de dichos textos, nos dicen o dicen Camps y Castelló, pasa por repensar estos 5 elementos. Eh, ¿Cómo concebimos ese texto? Sería el primero de esos elementos. Es decir, seguimos pensando en el texto como lo hacíamos antes de iniciar el seminario. Seguimos pensando en ese texto como un producto estático, o ya pensamos en este como un espacio para diálogo. Luego, ¿cuál es nuestro rol como escritores? Es decir, somos parte de los participantes en esos contextos local y global que se generan dentro de una comunidad científica y sus múltiples situaciones comunicativas. Pero ¿cuál es mi rol ahora que quiero ser escritor, ahora que necesito ser escritor dentro de mi comunidad científica? Porque, como se ha dicho, un investigador es necesariamente un autor, un escritor. Eh, eh, y en ese particular habremos de replantear el rol pasivo, en el que hasta ahora la mayoría, eh, podemos decir que nos hemos acomodado, ¿no? Pues desde allí no podremos alzar la voz, desde allí no podremos generar una voz para decir algo ni construir nuestra identidad como autores. Ahora bien, también tenemos como tercer elemento, cuáles son las convenciones para el texto, es decir, cuáles son las características de cada texto a lo interno, el registro académico, así como también la conexión del texto con la cultura académica de la que formará parte. Eh, y formará parte y será aceptado, y esto lo hemos conversado, si solo si cumple con las convenciones para el texto. Luego tenemos qué reglas están preestablecidas en la comunidad, no solo respecto al registro, no solo respecto al género discursivo, sino también respecto a los discursos. Es decir, cómo se construye conocimiento dentro de esa comunidad. ¿Cuáles son los preceptos teóricos aceptados y aceptables? ¿Cuáles son los posicionamientos epistemológicos preferidos? ¿Qué es lo que se puede investigar y qué es lo que no se podría investigar? Eh, ¿Cuán abierta, cuán dispuesta está la comunidad de conocimiento a recibir nuevas perspectivas para abordar sus objetos tradicionales de estudio? Es decir, esas otras reglas preestablecidas también son necesarias
que nosotros entendamos para desde allí apuntar a producir textos funcionales. Y luego, ¿cuál es mi rol como miembro de la comunidad? Es decir, ¿qué tipo de investigador soy? Esto se reflejará en el tipo de investigaciones, evidentemente, que llevaré a cabo, en las herramientas teóricas que utilice, en el enfoque general que decido adoptar como investigador, cuál es mi posicionamiento ontológico, cuál es mi posicionamiento epistemológico, las consecuencias teóricas, metodológicas, procedimentales que ese posicionamiento trae consigo. Luego, comprendemos entonces que escribir es parte del proceso de construcción de conocimiento. Y este proceso lo podemos ver como un continuo. Aquí nos vamos un poco a Molina, que habla de este continuo y que dice que va desde la escritura expresiva, en la que yo soy mi propia audiencia, hasta una escritura transaccional en que la audiencia es el otro. Y este movimiento implica un nivel de descentralización del yo y por lo tanto hace que tomemos en cuenta la perspectiva de ese otro que no comparte nuestra perspectiva, nuestro conocimiento, nuestra lectura, nuestro enfoque del fenómeno que investigamos y que le estamos presentando. Entonces, aquí lo leíamos en el primer módulo, escribir es necesariamente difícil y esta es una de las dificultades, porque paso de esa escritura eh, expresiva, esa escritura más bien introspectiva, eh, centrada en el yo del que escribe, a una escritura transaccional, una escritura que mira hacia afuera y considera la potencial audiencia y entonces escribe para esa potencial audiencia. Es entonces donde recordamos que en cada texto hay trazos de la cultura general a través del género discursivo. Esto es la cultura en el texto, o es la manera en la cual vemos la cultura en el texto por todo lo dicho acerca de los géneros discursivos. Pero también hay trazos de la situación de comunicación a través del registro. Es decir, el registro, esto lo comentábamos en el primer módulo, eh, apunta a la situación inmediata de comunicación, cómo se refleja ella en el texto, ¿no? Y ambos, tanto género como registro, tanto género discursivo como registro, funcionan como transiciones a, a los discursos de los que participamos para la construcción del mensaje que buscamos comunicar. Es decir, si estoy dentro de una cultura académica, el registro es académico, el género discursivo será un género discursivo académico, los temas a tratar, los discursos de los que participamos serán discursos de la academia porque son los que necesitamos para construir el mensaje que queremos comunicar. Se trata de un proceso en la faceta de escritor que va de la mano, evidentemente, con la de lector. Es decir, a través de la lectura tenemos acceso a investigaciones, a aparatajes teóricos, a enfoques metodológicos, pero también tenemos acceso a ver cuáles son los aspectos contextuales, discursivos que dan forma al género o géneros que la comunidad de conocimiento utiliza en sus actividades. Entonces, consumimos los textos, pero también los producimos. Cuando leemos, recibimos no solo el contenido, sino también recibimos esa estructura general, la forma. Y cuando escribimos, pues reproducimos eso que vamos viendo en tanto forma y contenido, porque somos parte de esa comunidad académica y sabemos que para poder establecer diálogo, para poder participar de los diálogos disciplinares, pues tenemos que cumplir con las convenciones de la comunidad. Es así entonces como nosotros podríamos pensar ese todo dinámico iniciando desde cualquiera de estos puntos que están acá, producimos y consumimos textos académicos, y esos textos académicos son orales o escritos, los que se dan en un contexto cultural de esa comunidad académica y el contexto inmediato de situación de la comunicación. Eso puede ser una clase, puede ser la escritura de un ensayo, la redacción de la tesis, un artículo. Esos textos se constituyen de acuerdo
a géneros discursivos, como venimos diciendo, propios de la cultura académica. De nuevo, el ensayo, el proyecto de tesis, el artículo, y a través de esos textos participamos de los discursos académicos respecto al conocimiento. Cómo se construye, cuáles son los fenómenos a abordar, y cómo se comprenden esos fenómenos. Estas son consideraciones muy generales respecto a la construcción de géneros discursivos, a las que podemos llegar lógicamente luego de las lecturas y las discusiones que hemos tenido acá. Eh, Hasta ahora y que seguiremos teniendo, de hecho. Pero pensemos entonces que este recorrido no es lineal ni unidireccional, sino que es más bien una espiral que implica investigar y escribir respecto a lo que investigamos. Entonces, en esa espiral nosotros siempre estamos en movimiento, estamos en progreso, pero siempre tenemos en perspectiva de dónde venimos y hacia dónde vamos, y por supuesto tenemos muy claro dónde estamos. Eh, con consideraciones generales respecto a la construcción de géneros discursivos como base, giramos ahora nuestro foco de atención hacia la escritura académica. Y cuando hablamos de escritura académica, estamos hablando, y esto ya lo hemos dicho, de una práctica discursiva contextualizada. Y eso cobra significados muy específicos en el marco de los géneros discursivos que apuntan a la disciplina, a la comunidad de aprendizaje y a la construcción de nuestra identidad como investigadores. Al pensar en la enseñanza de la escritura, podemos ver tres enfoques generales que han influido en esta. Y aquí utilizo a Coffin et al. Del año 2003. Por una parte tenemos un enfoque en el que se asume la escritura como producto, en donde el foco de atención está en el texto en sí mismo, su estructura, sus características respecto a cánones establecidos. Luego tenemos un enfoque en el que se asume la escritura como proceso que presta atención a la construcción de significados por parte del individuo como producto de ese proceso de aprendizaje. Y luego un enfoque en el que se asume que la escritura es una práctica social que concibe en la escritura una función importante en la construcción de la identidad del investigador a través de procesos dialógicos. Un poco eh, esa cualidad epistémica de la escritura de la que estábamos hablando más temprano en el seminario. Y como pueden ver, estos enfoques podemos vincularlos con lo dicho por Camps y Castelló respecto a la enseñanza de la escritura académica en contextos anglosajones. Un texto es más que una concatenación de palabras, y creo que podemos eh, acordar esto. La construcción de un texto, la construcción de esa lengua haciendo algo en un contexto, cumple un rol importante al constituirse como una unidad de comunicación integrada por secuencias lingüísticas, sí, por supuesto, pero que además tiene un cierre semántico. Cuenta con enunciados que se relacionan en función de unas normas para constituir un todo cohesivo y coherente. Y acá ya vamos pensando en la escritura como autores, en ese repensar apuntado por Camps y Castelló respecto a la funcionalidad de los textos y nuestro rol frente a su escritura en el proceso de formación como investigadores. En este sentido, podemos pensar en tres niveles que se complementan. Por una parte, la precisión lingüística, el texto a lo interno, las formas, las unidades de base, los conectores, los párrafos, las estructuras cargadas de sentido con la que construimos el texto y cuyas reglas hemos de acatar cabalmente para que el texto sea exitoso, ortografía, redacción, etcétera. Luego, los géneros discursivos, el texto y su adecuación al contexto global, a los parámetros de producción y recepción establecidos por la cultura en la que se producen esos textos. Y finalmente, la estructura como proceso e interacción. Y en este momento que nos estamos formando como investigadores y como autores, el proceso de escribir y sus etapas, la preescritura, la escritura, la posescritura, el proceso de escribir y la escritura en sí mismos son nuestro medio para la interacción con los demás miembros de la comunidad de conocimiento. Con esto vemos que los tres enfoques que han influido en la enseñanza de la escritura
podría decirse que apuntan a tres momentos o a tres momentos de la escritura en la que asumimos como un proceso en la que asumimos la escritura como un proceso a través de la cual generamos productos que nos permiten la interacción en nuestra comunidad de conocimiento, lo que a su vez permite la construcción de identidad. En este caso, identidad como investigadores, como miembros activos de la comunidad. Ahora, el siguiente paso será entonces llevar estas reflexiones a algo más concreto, a espacios en los que desarrollemos nuestro rol como autores, en los que construyamos nuestra identidad como miembros activos de nuestra cultura académica. Muchísimas gracias por su atención y nos vemos pronto. Hasta luego.